Supercrack Estrella presenta la gran purga de Donald Trump de Ep State, Obama y su guerra civil contra Trump. El expresidente Barack Obama es el líder del llamado Estado Profundo de Ep State, y ha creado un gobierno en las sombras. En el proyecto de presupuesto que Donald Trump acaba de enviar al Congreso ya figura la previsión de despidos masivos en todas las agencias federales. De prosperar la iniciativa, entre 100.000 y 200.000 funcionarios perderán su empleo, según los cálculos de Mark Sandy, economista jefe de Moody's. Trump prometió drenar el pantano de Washington cuando se erigió en el encargado de devolver el poder al pueblo, cuando el director de la oficina presupuestaria de la Casa Blanca, Mick Mulvaney, presentó el viernes el proyecto a la prensa, aclaró por qué iban a despedir a tantos funcionarios. No se puede drenar el pantano y mantener a toda la gente dentro. En la ofensiva contra el de Ep State parece que no se va a salvar ningún negociado, pero la purga se presenta más dura en ámbitos clave como los servicios de inteligencia. Cuando la CIA observó que los ciberataques rusos contra Hillary Clinton y el Partido Demócrata tenían como objetivo favorecer la elección de Donald Trump, los colaboradores del 45º presidente electo ya anunciaron una reestructuración de los servicios de inteligencia porque están completamente politizados y necesitan adelgazar. El propio Trump les acusó de pasar a los medios información clasificada secreta. El verdadero escándalo aquí, tuiteó, es que la información clasificada es filtrada ilegalmente por la inteligencia como si fueran caramelos. Muy antiamericano. La verdadera historia aquí es por qué hay tantas fugas ilegales procedentes de Washington. Se pregunta Trump y él mismo se responde. Todavía tenemos mucha gente de otros gobiernos, de otras administraciones y sin duda el presidente Obama y su gente están detrás de las filtraciones, aseguró Trump. El presidente está convencido de la existencia de un contubernio de empleados públicos, en su mayoría contratados durante el mandato de Barack Obama, que se ha marcado como objetivo boicotear sistemáticamente la gobernabilidad de la nueva administración. En esta guerra se habla de que el coronavirus tendría mucho que ver con esta guerra oculta, y que de aquí a las presidenciales de los Estados Unidos en noviembre de este año 2020 puede ocurrir de todo, desde una invasión alien, a una guerra civil dentro de los Estados Unidos. Todo dependerá de las encuestas para ser presidente. Si son favorables a Donald Trump, puede ocurrir de todo en este mundo. Donald Trump, luego de declarar al movimiento Antifa como organización terrorista, pidió movilizar a la Guardia Nacional en todos los estados norteamericanos, siguiendo a Minnesota, en un acto no ocurrido desde la Segunda Guerra Mundial, para enfrentar las violentas manifestaciones que han estallado a lo largo del país desde hace ya casi una semana. Parece que la idea es que Estados Unidos llegue a las elecciones en un permanente estado del. El presidente de Estados Unidos reclamó a los gobernadores y alcaldes del opositor Partido Demócrata a que recurran a la Guardia Nacional para controlar los fuertes disturbios antes de que sea demasiado tarde. La Guardia Nacional hizo un gran trabajo y debería usarse en otros estados antes de que sea demasiado tarde, expresó el mandatario estadounidense, aludiendo al desplazamiento del contingente de la Guardia Nacional en Minneapolis, donde se iniciaron las manifestaciones luego de la muerte del afroamericano George Floyd a manos de un policía blanco. Otras ciudades y estados dirigidos por demócratas deberían observar los acontecimientos ocurridos en Minneapolis y seguir su ejemplo, reclamó Trump, al tiempo que planteó que si el gobernador de Minnesota, Tim Walz, hubiera movilizado a las tropas de la Guardia Nacional la primera noche, no habría habido problemas. Caos, primero fue el coronavirus y ahora ocurre esta revolución naranja a la americana. Todos sabemos que lo que le ocurrió a George Floyd es una injusticia, y que el policía que lo asfixió tiene que pagar con la cadena perpetua, pero nada justifica que se asalten tiendas y se robe. Pero está claro que hay intereses oscuros que quieren tener a los Estados Unidos en este estado de alarma hasta que lleguen las elecciones. Nadie dice que Donald Trump sea un santo, pero si tiene que perder las elecciones tiene que ser por las cosas que realizó en su presidencia, no porque una mano oscura está realizando actos vomitivos y antidemocráticos. Estos que realizan estos actos están dispuestos a llevar al mundo al caos, y esto es lo grave. ¿Hasta qué punto están dispuestos a llevar al mundo al caos? Porque ya nos llevaron al límite. De acuerdo a algunas versiones, el propio Trump habría tenido que refugiarse en el búnker de la Casa Blanca durante las protestas del día viernes. Durante el día domingo, el movimiento conocido como Anonymous se sumó a las protestas, hackeando las páginas web de las fuerzas de seguridad de Minneapolis, y difundió la lista de contactos del proxeneta y pedófilo Jeffrey Epstein, involucrando también a Donald Trump entre otros políticos. Buena parte de esta información no es nueva y de hecho había sido publicada, en su totalidad, y casi
en soledad, por Contrainfo en julio de 2019. Para algunos analistas internacionales, las protestas mezclan acciones espontáneas con otras que son coordinadas con el objetivo político de provocar lo que sería quizá el primer golpe blando dentro del propio Estados Unidos, o incluso el inicio de una prolongada guerra civil entre sectores de poder irreconciliables. Lo cierto es que durante este estratégico año electoral el llamado Deep State y la facción del establishment globalista, enfrentados con Trump, se juegan al todo o nada. El propio George Soros parece estar cumpliendo su amenaza a Trump, realizada en la última reunión de Davos en enero de 2020 cuando, luego de criticarlo duramente, sostuvo: su problema es que faltan 10 meses para las elecciones y, en una situación revolucionaria, ese tiempo es toda una vida. La realidad, camino de igualar a la ficción, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró en una entrevista al Washington Post que su intención para las elecciones de 2020 es usar el lema Keep America Great, algo así como mantener a América grande, que sería una variación de su actual Make America Great Again, a ser a América grande otra vez. Lo curioso del eslogan es que es exactamente el mismo que el utilizado por la película de terror de Purge, Election Year, estrenada el año pasado y en la que muchos vieron una crítica a lo que podría ocurrir si Trump llegase al poder. La cinta, traducida en España como La Purga, describe Estados Unidos como un país en el que una vez al año, y durante 12 horas, todos los crímenes son legales, asesinatos incluidos, para poder depurar un país. Lo cierto y a tenor de lo que estamos viendo, esta purga no sería una noche entera como en la película, sino que empezó en el año 2020 con el coronavirus y se mantiene con una especie de revolución al estilo de Ucrania. ¿Será porque detrás de esta conspiración están los mismos que organizaron la revolución en Ucrania? Por cierto, esto fue en tiempos de Obama. Los planes de estos pasan por una guerra nuclear que no llegó a poder ser ejecutada, pues un personaje rubio se les cruzó, y repito que nadie piense que defiendo a Trump. Digamos que unos tienen en la mente una guerra contra Rusia y aliados a China, y otros tienen en mente una guerra contra China y aliados a los rusos. Al final las dos cosas son igual de malas. Mientras que la pandemia del coronavirus azota la salud y la economía del país, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha despedido este viernes al inspector general del Departamento de Estado Steve Linick, uno de los funcionarios que entregó información al Congreso estadounidense en el marco del juicio político impeachment del mandatario. En una carta enviada a la presidenta de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, Nancy Pelosi, Trump ha justificado que es vital que mantenga la mayor confianza con los inspectores generales. Ese ya no es el caso con respecto a este inspector general, ha explicado en la misiva, a lo que ha tenido acceso la cadena de televisión CNN. En resumen, Trump está purgando todo lo que dejó Obama. La sorpresiva victoria de Donald Trump dejó incrédulo a medio país, al establishment político, económico y cultural del país y la prensa pro-Hillary. Su triunfo, esperamos todos que trabajamos intensamente para su elección, destruirá el legado radical y terrible de Barack Obama para el bien de la nación. La derrota del Partido Demócrata fue abrumadora. En el Senado los republicanos obtuvieron 52 escaños y en la Cámara de Representantes una gran mayoría. Se eligieron 33 gobernadores republicanos, un independiente y 15 demócratas. Muchas legislaturas de los estados eligieron más republicanos que nunca. Fue el peor rechazo hacia el Partido Demócrata por los votantes en 90 años. La prensa no ha dicho la verdad, y es que ese rechazo no solo fue hacia la corrupta Hillary Clinton, sino también hacia la fallida política doméstica e internacional de Barack Obama y su agenda radical. Con esos resultados, Donald Trump, el magnate neoyorquino, cambió el tablero político de Estados Unidos y lideró un movimiento contra el establishment de Washington de los dos partidos. Trump ganó en Florida, Ohio, Pensilvania, Michigan y Wisconsin, los estados en juego más importantes y los que le brindaron la ventaja casi decisiva. Donald Trump se impuso en los estados del centro rurales, el sur del país y los del Rust Belt, cinturón industrial. Esta es la región que más ha sufrido el éxodo de fábricas, que provocó la globalización y la pérdida de empleos por los avances tecnológicos. Trump construyó un movimiento formado que incluyó a trabajadores anglosajones, sin título universitario, quienes se han sentido relegados y dejados a un lado por el progreso del país en los últimos años por los dos partidos. Trump les dijo: los hombres y mujeres olvidados de este país no volverán a ser olvidados, en su discurso de victoria. Su mensaje populista, proteccionista y antiglobalista en contra de los acuerdos de libre comercio, tuvo una gran resonancia en el norte y el centro del país y en el ya citado Rust Belt.
Protestas y motines para impedir que Donald Trump sea presidente comenzaron inmediatamente. Obama y el Partido Demócrata no han querido aceptar su derrota, los comunistas y los radicales no se conforman que su candidata, la corrupta y criminal Hillary Clinton, perdiera las elecciones a pesar del apoyo masivo del nuevo orden mundial, de la prensa desprestigiada de izquierda, los cientos de millones que recibió de Wall Street y el acostumbrado fraude de permitir a ilegales que votaran. De acuerdo con algunos renombrados teóricos de la conspiración, Barack Obama es en realidad un clon del faraón Akenatón, 1372 a.C. y 1336 a.C. ¿Por qué sería tan importante cambiar de presidente en los Estados Unidos? ¿De dónde viene esta guerra que se está librando? De todos o de casi todos es sabido ya que el antiguo Egipto está bajo sospecha de haber estado relacionado con la vida extraterrestre. Hay numerosas teorías que conectan al antiguo Egipto con seres de otro planeta, debido a la avanzada tecnología y conocimientos arquitectónicos y científicos que poseían los egipcios, a la construcción de las pirámides, demasiado avanzadas para su tiempo. Lo de las pirámides tiene tela, porque están hasta alienadas coincidiendo con ciertas combinaciones estelares, y encima son espacios que acumulan energía, entre otras cosas, y debido también a muchas otras cosas en las que ahora no voy a entrar porque si lo hago no acabaré hasta mañana, y ahora, además, he descubierto que hay un faraón del que muchos estudiosos dicen que pudo haber sido un extraterrestre. El faraón en cuestión fue Akenatón, o Ajenatón para los amigos, un faraón que reinó entre el 1353 y el 1336 a.C. Al parecer, este mandamás egipcio fue el 10º de su dinastía y reinó unos 17 años, aunque esto no está muy claro, porque tras su reinado desaparecieron muchas pruebas sobre su existencia. Akenatón, del que hay muchas menos evidencias y pruebas que de muchos otros mandamases egipcios, realizó unos cambios religiosos y políticos que llevaron a los egipcios a la locura más absoluta, pues este, cansado de lo de siempre, decidió que los egipcios abandonaran el culto a los múltiples dioses que tenían y adoraran a un único dios, el dios Atón, del cual él y su esposa Nefertiti se erigieron representantes únicos en la tierra. El dios Atón, al contrario que el resto de los dioses, que eran humanos con cabezas de animales y cosas así, era un disco solar con unos rayos que acogían a todo lo que había a su alrededor, la representación de un ovni, que al parecer representaba al sol de la tarde, el cual se dedicaba a dar luz y calor a todo aquel que le rendía pleitesía. Akenatón estaba tan obsesionado con ese dios parecido a un UFO, que fundó una nueva capital llamada Ajetatón y mandó realizar numerosos patios y estructuras abiertas en las que el dios Atón, el disco solar, pudiera ser adorado. Akenatón, además de imponer una religión monoteísta alrededor de la figura de una bola de luz semejante a un ovni y de erigirse como una divinidad en la tierra junto a su mujer, quitándose de un plumazo a toda la casta clerical de su época, fue un faraón con un físico tan peculiar que asusta, al contrario que el resto de faraones, que ordenaban a los artistas que les esculpieran y pintaran con las espaldas anchas y la cintura estrecha. No eran tontos, sabían lo que les favorecía. Akenatón ordenó que le representaran tal y como era, lo cual ha permitido especular ampliamente con su físico, rarito donde los haya. Akenatón tenía el vientre abultado y el cuerpo estrecho y fino, y las extremidades, largas y delgadas, completaban un cuerpo muy afeminado adornado por un rostro excesivamente afilado y andrógino que acababa en un cráneo tremendamente alargado. El cráneo de este faraón, encontrado cuando se abrió su tumba siglos después, era tan alargado que la teoría de que hubiera sido deformado en la infancia es muy poco probable. Algunos han apuntado a que dicho cráneo pudo ser el resultado de algo llamado el síndrome de Marfan, pero este síndrome implica esterilidad en quien lo padece, y el tal Akenatón tuvo varios hijos, entre ellos el famoso Tutankamón, lo cual hace que dicho síndrome tampoco sea probable. Además, hay que decir que su mujer Nefertiti y sus hijos también tenían el cráneo en forma de pepino, y eso ha dado pie a que se piense que pudo haber habido ADN alien populando por Egipto en aquella época y que a lo mejor existieron familias o linajes enteros con ese ADN. Por si todo esto fuera poco, además, el reinado de Akenatón desapareció de forma misteriosa, pues no se sabe si este fue asesinado, él y algunas de sus hijas murieron en extrañas circunstancias, o si huyó a algún sitio, ya que no hay nada que haya podido aclararlo, aunque sí se sabe que tras su muerte se destruyó la capital que había fundado, se abandonó al dios Atón y se destruyeron muchos monumentos, además de todos los papiros y documentos de su reinado. Quizás los egipcios descubrieron que la familia real era una familia con ADN alienígena y decidieron acabar con todo lo que estos habían hecho. No se sabe si esa es la respuesta a dicha pregunta, pero muchos estudiosos piensan que podría serlo.
Hay quienes resaltan el parecido físico del presidente Obama y el faraón Akenatón. Al parecer, existe un nexo, un linaje, que conecta a los Illuminati con los faraones egipcios, de ahí la adoración y presencia en las más importantes capitales occidentales del mundo como Washington después de Cristo, Londres, París o el Vaticano de símbolos y elementos de la arquitectura egipcia como pirámides y obeliscos. Akenatón, monarca de la dinastía 18 del antiguo Egipto, introdujo el principio de religión monoteísta en su pueblo. Adoraba a Atón, el sol, por sobre todas las cosas. A.D.N. faraónico. Lo cierto, entonces, es que los Illuminati y su plan de dominar el mundo ha sido un quebradero de cabeza para Freeman Fleet, que llegó a la conclusión de que Obama es un clon mientras investigaba las influencias extraterrestres presentes en el antiguo Egipto. En sus investigaciones, Freeman dio con la imagen del busto de Akenatón, quien gobernó aproximadamente entre 1352 a.C. y 1335 a.C. y quedó estupefacto con el parecido del faraón y el actual presidente de Estados Unidos. Al indagar un poco más en la vida y obra de Akenatón, quien, se cree, fue el padre del rey Tut y quien introdujo la religión monoteísta en Egipto, además de analizar la forma particularmente alargada de su cráneo, algo que los científicos e historiadores han querido despachar con el pretexto de que el faraón sufría de hidrocefalia, y Freeman llegó a la conclusión de que Akenatón era descendiente directo del extraterrestre que creó la raza humana y sentó las bases de la civilización. También concluyó que Barack Obama es un clon creado a partir del tejido extraído de la momia del faraón. Freeman apoya su teoría en el hecho que las técnicas de momificación egipcias tenían origen extraterrestre y por tanto eran superiores a las del resto de las civilizaciones humanas. Podían preservar el ADN de los cuerpos durante miles de años. Así, mediante la tecnología actual, es factible extraer ese ADN, desarrollarlo en un laboratorio y clonar con muy pocas modificaciones los cuerpos de las momias. Vale señalar que a Akenatón se le conoció como el faraón que introdujo en su pueblo las ideas de adorar a un solo dios, el sol, Atón, en contraposición con sus antecesores, que adoraban a múltiples dioses. Esa vendría a ser la razón por la cual el logotipo de la campaña presidencial de Barack Obama era un sol. El rey que se le atribuye la paternidad de Tutankamón, casado con la hermosa Nefertiti, de quien el Museo de Berlín conserva uno de los bustos más bellos del arte antiguo, cuenta con un montón de ingredientes singulares en su vida. Si las extrañas formas de su rostro son consecuencia de un nuevo estilo artístico o simplemente una orden real que obligó a representar a todas las figuras a su imagen y semejanza, es algo que nunca sabremos. Sin embargo, la figura de Akenatón, de la que se han hecho incluso estudios desde el punto de vista del psicoanálisis, sigue siendo un misterio para la arqueología. Los ojos excesivamente rasgados, labios muy gruesos, lo abultado de sus pómulos y de la barbilla, el vientre colgante, el pecho hundido, las caderas anchas y los muslos afeminados son rasgos tipológicos de una suerte de monstruo que reinó sobre el Valle del Nilo hace casi 3500 años. En cuanto a misterio que envuelve a todos los faraones del antiguo Egipto, tras un pormenorizado estudio se confirmó que su sangre era tipo RH negativo. Recordar mis vídeos sobre este tipo de sangre. ¿Acaso es el grupo sanguíneo RH negativo igual a patrimonio alienígena? Es un gran misterio, que por el momento no se ha logrado dilucidar, pero que parece ir en ese sentido. Entonces, a partir de esas consideraciones, es posible que la momia de Akenatón se haya mantenido oculta ya que es una evidencia del contacto extraterrestre, ocurrido en tiempos del Egipto antiguo. Si bien los cuerpos de muchos faraones y miembros de sus familias se conservaron casi perfectamente, jamás se encontró ninguna momia de Akenatón. Mucha gente piensa que no pudimos encontrar en la momia de este rey, ya que reescribiría totalmente la historia y el origen de la humanidad y el antiguo Egipto, tal cual como la conocemos. Los cambios religiosos que impulsó. ¿Por qué Akenatón rompió las tradiciones politeístas de su floreciente reinado en el antiguo Egipto e instauró un culto a un dios único? Todo se inició con una visión mística. O mejor dicho, con una aparición de un objeto luminoso que le revela que debe ser la nueva religión para su nación. Según cuentan los relatos antiguos, durante una cacería del león el faraón Akenatón tuvo un encuentro con un disco solar resplandeciente, posado sobre una roca. Akenatón se postró de rodillas ante el disco, quedó traspuesto y empezó una nueva era. Según los teóricos de los antiguos astronautas, este disco solar no es más que una nave extraterrestre en la que viajaba un emisario de Enki, una autoridad estelar superior que le dio las instrucciones requeridas para erradicar el politeísmo e iniciar el culto monoteísta. ¿Por qué tanta insistencia?
El culto religioso genera un miedo a los designios de un Dios único, quien dicta las pautas a seguir en lo concerniente a su adoración, y es allí donde está el peligro, ese sentimiento de fe ciega que genera la veneración a un Dios único para la raza humana. Amenofis era por entonces un joven monarca de la dinastía 18 que no contaba con los triunfos y las conquistas de sus antepasados, su carácter era más pacífico y contemplativo. Sin embargo, pasó a la historia por hacer algo que ningún otro faraón anterior a él se atrevió a hacer, ni siquiera a imaginar: derrotar a los viejos dioses y poner en su lugar al bendito y gozoso Atón, un nombre que no era nuevo en el panteón egipcio. De hecho, en una inscripción de la dinastía 2 se puede leer: él subió al cielo y se fundió con Atón, el cuerpo del dios que lo había creado. Se avecinaba una revolución religiosa en toda regla como jamás se había visto en Egipto, a lo que la historia oficial y la iglesia reconocen históricamente como la herejía de Amarna. Antiguo Egipto, aliens extraterrestres, crónica, fenómenos paranormales. Estamos en la lucha donde los aliens quieren tomar el poder de los Estados Unidos, una lucha contra los arios aliens que representa Donald Trump. Jeffrey Epstein podría estar vivo en la Antártida, es más, creo que va a declarar contra el Deep State de USA. En fin, amigos de Supercrack Estrella, si el video te gustó, pulgar arriba.